Bueno, una vez más, muchas gracias. Vamos a comenzar, ¿sí? Hoy no solamente vamos a ver lo que son las prevalencias de micotoxinas, sino que también después vamos a hablar un poco sobre cómo impactan las micotoxinas en el organismo y qué estrategias tenemos para prevenir que ingresen y si llegasen a ingresar, qué otras herramientas podemos utilizar. Entonces, como venía comentando Horacio, ¿sí? Normalmente lo que uno ve en los informes oficiales es que hay una preocupación por las micotoxinas. De hecho, la FAO dice que el 25% de los cereales están contaminados. Ahora, es interesante ver cómo esto en realidad termina siendo algo más grave, porque lo que monitorea la FAO muchas veces es la prevalencia de los hongos. Pero cuando vamos a ver lo que nosotros monitoreamos, que es la toxina que genera el hongo, vemos que esos porcentajes son realmente mucho más superiores, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, obviamente todos ustedes saben las generalidades de micotoxinas, saben que las micotoxinas son metabolitos que generan los hongos en situaciones de estrés. La micotoxina es una respuesta del hongo ante un desafío, ¿sí? Si el hongo está tranquilo y se siente cómodo, no va a producir la toxina. La toxina la produce cuando se estresa con un mecanismo de defensa. Y de hecho hay muchos hongos que pueden afectar los cultivos. Todos los hongos pueden afectar todos los cultivos. Sin embargo, hay hongos que tienen predilecciones por algunos. Por ejemplo, Fusarium prevalece más en maíz y Aspergillus prevalece más en soya. Entonces, si bien todos pueden afectar todos, vemos que hay algunas especificidades y prevalencias mayores según el tipo de cereal. Y cada hongo puede producir muchas micotoxinas. Y ahí es donde vamos a ver algo puntual que pasó este año, que es las cocontaminaciones, la posibilidad de en una muestra encontrar varias micotoxinas juntas. Ahora, el problema es que las micotoxinas son sumamente tóxicas. Estamos hablando de ppbs, es decir, estamos hablando de una persona, 8 personas en la población del mundo. O sea, un ppb es como que tratemos de identificar 8 personas en toda la población del mundo. Y hay toxinas como por ejemplo T2, como por ejemplo los tricotecenos, que tan solo con 40 ppbs ya empiezan a ser tóxicas. Entonces, fíjense el volumen de toxicidad, o sea, el impacto en la toxicidad que tienen estas toxinas y lo difícil que es controlarlas y ni hablar monitorearlas. Entonces, por eso ahí es que tiene mucha relevancia este trabajo que realizamos, que es el monitoreo. Porque monitorear una única muestra muchas veces nos va a dar un error, porque es difícil encontrar esos pequeños porcentajes de toxina. Es en el volumen de muestras, en el N, que nosotros vamos a poder tener un relevamiento correcto. Y hay técnicas, y ahí es donde también influye la técnica que uno está utilizando. Por ejemplo, las técnicas estándar, ¿sí?, son las cromatografías. Esas técnicas son sumamente sensibles y nos van a dar un buen margen de detección. Sin embargo, estas técnicas son bastante complejas, requieren un equipamiento bastante costoso, personal altamente capacitado, lleva tiempo, entonces no suele ser algo práctico que nosotros podemos hacer. Entonces nosotros pasamos a lo que son técnicas más sencillas, que quizá tienen un margen de detección menor, pero a los fines prácticos que nos interesan a nosotros, termina siendo bastante práctico, que es, por ejemplo, el ELISA o la cromatografía de flujo lateral. Estas dos técnicas son técnicas muy sencillas y que tienen un buen límite de detección, quizá no es lo suficientemente amplio si quisiéramos hacer una investigación profunda, pero para definir si un cereal está contaminado o no y para ver a ver si ese cereal va a tener un impacto en los animales, es más que suficiente. Entonces nosotros utilizamos estas técnicas para hacer nuestros relevamientos, tanto ELISAs como inmunocromatografías de flujo lateral. Y este proceso que empezó ya hace varios años, en el 2016, con 2 países y fue creciendo, se logra gracias al esfuerzo de todos ustedes, al esfuerzo de los equipos de Betanco a nivel internacional, al esfuerzo de nuestros distribuidores y sin lugar a duda la participación de todos ustedes como clientes que nos ayudan a armar esto que es el relevamiento de micotoxinas. Hoy por hoy tenemos el orgullo de sumar a un país más a nuestra familia, en sumar a Colombia, ¿sí?, que como ya les había comentado el año pasado,
estábamos empezando a hacer monitoreos, ya este año está dentro de nuestro programa de monitoreos con una prevalencia y un impacto muy grande, ¿sí? Cerca del 10% de las muestras provienen de Colombia. Como podemos ver aquí, siempre obviamente Brasil y Argentina suman la mayor cantidad de muestras, lo cual también es interesante porque son los dos países que más producen y más exportan cereales, entonces ver lo que pasa ahí es sumamente relevante para lo que es la dinámica de micotoxinas de Latinoamérica, pero vemos, sí, Colombia aportando el 15% y la distribución de los 9 países que se suman en nuestros relevamientos. Ahora, algo sumamente importante, como mencionaba Horacio, este año fue un año récord. ¿Sí? Este año hicimos 12.385 análisis. Es una cantidad de análisis monstruosa que nos permite tener un dato que se acerca mucho a la realidad. Normalmente nuestro promedio era en los últimos años, de 7.000, sí veníamos haciendo 7.000, pero este año fue un año récord porque sumamos otro país y porque el resto de los países hicieron más relevamientos. Entonces esto nos permite tener datos precisos. Ahora, brevemente, ¿qué es lo que pasó? Que si bien algo adelantó Horacio, ¿qué es lo que pasó en este año que hizo que vayamos a ver algunos desvíos? Este año sí seguimos con un proceso de temperaturas muy elevadas, ¿sí? El cambio climático es innegable. En Argentina tuvimos sequías bastante prolongadas, si bien a principio del año se terminó un poco el fenómeno de sequía que llevaba 3 años acumulándose. Luego, entrado el año, volvió la sequía, ¿sí? Como podemos ver en algunas zonas. Hubo una zona, sí, que lo vamos a ver también en Brasil, de lluvias bastante superiores a lo habitual, ¿sí? Toda la zona de lo que es Corrientes, Misiones y Entre Ríos. Y eso mismo también se vio en Brasil, ¿sí? Brasil atravesó, como seguramente ustedes saben, ¿sí? Lo que fue la inundación del sur de Brasil, o sea, lluvias muy concentradas en un periodo muy corto de tiempo, pero también Brasil tuvo una de las sequías y temperaturas más elevadas de los últimos 60 años. Entonces esto no viene gratis. Obviamente esto impacta. ¿Por qué? Porque los hongos que están contaminando el cereal se van a estresar. Cuando la planta siente que hay un cambio climático, la planta se estresa y el hongo que está tratando de comer lo que la planta genera procede a estresarse. Y ahí es donde genera la toxina como un mecanismo de defensa. Entonces esto lo vamos a ver reflejado en lo que sucedió. El porcentaje de positividad fue de 88%, cercano a 90%. Es decir, 9 de cada 10 muestras resultaron positivas a micotoxinas. Sí, esto es sumamente elevado si tenemos en cuenta el volumen de muestras que procesamos, ¿sí? Y vamos a ver que, después lo muestro más adelante, pero seguramente lo recuerdan. Normalmente el porcentaje que venimos viendo en los últimos años, desde el 2016, es del 80%. ¿Sí? O sea, no es que, si bien es elevado, no es tampoco que está muy alejado de los promedios. ¿Sí? El promedio de positividad es del 80%. Ahora, lo realmente llamativo fue esto, el porcentaje de co-contaminación, es decir, la posibilidad de que una muestra positiva sea positiva a 2 o más micotoxinas. Y eso fue del 70%. Y esto es gravísimo, ¿sí? Porque como vamos a ver a continuación, hay efectos sinérgicos y aditivos que hacen que cuando 2 micotoxinas están presentes, se potencien. Entonces, aquí vemos, ¿sí? Esto es lo que yo les comentaba. Fíjense cómo hay años buenos, ¿sí? Con algunos porcentajes menores y años bastante malos, ¿sí? El año pasado fue el 89, este año fue el 88, es decir, no salimos del 80% de prevalencias. Es decir, siempre vamos a tener un desafío de micotoxinas en nuestros cereales. Puede ser que sea bajo, porque yo acá solamente estoy midiendo positividad. Puede ser que sea bajo, pero la micotoxina va a estar. Y lo que es peor, como yo les comentaba, fíjense cómo fue subiendo el porcentaje de cocontaminación. ¿Y esto por qué se explica? Esto se explica porque también, como adelantaba Horacio, hubo un cambio en el hongo que está más prevalente. Hace ya 6, 7 años, ¿sí? Que cambió
y antes el penicillium era el hongo más prevalente, ¿sí? Que lo que generaba era aflatoxina y el penicillium por lo general, por cuestiones fisiológicas del hongo, solo produce penicillium solo produce, perdón, aflatoxinas en condiciones de almacenamiento. Sin embargo, en los últimos años, por cuestiones de cambio climático, por cuestiones de siembra directa, por cuestiones de utilización de suelo, lo que más se empezó a ver fue Fusarium, y Fusarium normalmente produce tres micotoxinas: fumonicina, ceradenona y tricotesenos. Entonces, eso hace que la prevalencia de cocontaminaciones aumente, porque es un hongo que está produciendo varias micotoxinas simultáneamente. Cuando vamos a ver lo que son las concentraciones, vamos a ver que en las concentraciones no hubo tanta variación, ¿sí? Analicemos primero fumonicina y DON, que son las dos micotoxinas que produce Fusarium. Fíjense cómo, ¿sí? Si bien hubo perdón, esto es prevalencias, no concentraciones, prevalencias de fumonicina y DON. Fíjense cómo en el 2022 subieron las prevalencias, pero tampoco es que hay una variación muy notoria. Siempre fumonicina es más que DON, o sea, hay más prevalencia de fumonicina que DON. Esto tiene que ver mucho con qué cereales solemos monitorear más en nuestra producción, ¿sí? Fusarium puede contaminar tanto trigo como maíz como soya. Ahora, la micotoxina que va a producir depende del cereal. En el maíz, Fusarium produce más fumonicina que tricotesenos. Entonces, como nosotros monitoreamos más maíz que otros cereales, lo que solemos ver es mayor prevalencia de fumonicina. Y sin embargo, cuando vemos lo que es aflatoxina, fíjense lo que yo les comentaba. Fíjense cómo baja después de los últimos años, fíjense cómo baja la prevalencia de aflatoxina y estamos en prevalencias cercanas al 40%. Esto es porcentaje general de toda Latinoamérica. En el book ustedes van a poder ver el separado de cada país. Ahora sí, veamos qué es lo que pasa con las concentraciones, porque una cosa es decir si la micotoxina está o no, pero es importante saber cuánto de esa micotoxina está ahí. Lo que vemos en lo que es fumonicina y DON, fíjense lo que yo les comentaba, no hubo una gran variación, al menos en fumonicina, en lo que son concentraciones. Fumonicina siempre va a estar en promedio en el rango de los 1700 a 2000 ppb. Obviamente, va a haber desvíos, ¿sí? Y esos desvíos muchas veces tienen que ver con la época. Hay épocas, en las épocas de mayor lluvia, vamos a encontrar concentraciones más elevadas. En épocas un poco más secas, concentraciones más bajas, ¿sí? Porque el hongo también produce más micotoxinas según los porcentajes de humedad, pero en líneas generales, si tomamos un promedio, estamos entre los 1500 y 2000 ppb. Y lo que es tricoteceno, sí hay picos, porque los tricotecenos, el hongo produce tricotecenos por otra vía metabólica distinta, que tiene un poco más de variabilidad. Pero también estamos en el orden de los 800 ppb promedio. Pero fíjense lo llamativo de aflatoxina. Fíjense cómo va cambiando las concentraciones de aflatoxina. ¿Por qué? Porque la aflatoxina se produce en almacenamiento. Entonces, según las dinámicas de comercialización de granos y según si un año se almacena más, se retiene más por cuestiones macroeconómicas, van a hacer de que haya más o menos aflatoxinas en esos cereales. Entonces, la aflatoxina va a estar prevalente, ¿sí? Pero normalmente va a estar en concentraciones bajas, salvo algún cambio que haga que ese cereal se almacene más, y ahí es donde aparecen unos picos un poco más elevados. Entonces, hoy por hoy, ¿sí? Las fumonicinas suelen ser la mayor preocupación porque el fusarium es el hongo más prevalente y que está contaminando todos los cereales, y normalmente en maíz lo que más se produce es fumonicina. Vemos que hay como una distribución en donde los países más hacia el sur o más cercanos, o sea, más en la costa del Pacífico, tienen una mayor concentración de fumonicina, y si nos vamos más para arriba o más para la costa del Atlántico, hay una menor concentración de fumonicina. Entonces, esto es relevante para entender, por ejemplo, países que compran granos de Brasil y Argentina, saber cómo se están moviendo esas dinámicas y cómo esas dinámicas van a impactar en el cereal que ustedes están comprando. Ahora, hay algo importante a tener en cuenta.
Fumonicina, por cuestiones fisicoquímicas de la molécula, tiene la capacidad de unirse a los azúcares del cereal. Y unido a ese azúcar se enmascara, es decir, los kits que utilizamos nosotros no la pueden detectar cuando está unida. Entonces hay una subestimación de la concentración de fumonicina que puede ser entre el 40 al 100%. Es decir, del dato que nosotros les estamos pasando de concentración de fumonicina, en realidad puede ser que haya el doble. Y ese azúcar, cuando entra al sistema digestivo y se degrada, la fumonicina se libera y ahí queda libre para hacer su efecto. Entonces, el dato que nosotros le pasamos, en realidad quizá hay el doble de fumonicina, que es lo que se llama fumonicina oculta, que tiene que ver con la capacidad que tiene de unirse a los azúcares. Y como saben, fumonicina tiene un montón de efectos tóxicos que los vamos a ir repasando a lo largo de la mañana, ¿sí? Pero uno de los más importantes, o quizá de los que más nos impacta, es el efecto crónico o subclínico, si se quiere, que tiene que ver con la síntesis de lípidos de membrana, que lo que termina haciendo es alterando ese proceso de síntesis y esto que deberíamos tener nosotros, que es una microvellosidad normal, y correcta, termina fusionándose y generando esto. Y el resultado es disminución de superficie de absorción y pérdida de parámetros productivos, ¿sí? Y esto es lo que fumonicina hace de base, ¿sí? Con esas concentraciones de 1000 ppb, 700 ppb, fumonicina hace esto. Ni hablar cuando empezamos a subir las concentraciones. Otra cosa importante que les queríamos comentar es, bueno, con todo esto que hacemos, ¿cómo traducimos toda esta información de aumentos de prevalencias, cambio de concentraciones? ¿Cómo podemos entenderlo de forma práctica? Como les adelantamos el año pasado, sí, también en este ámbito, nosotros estamos desarrollando un software de monitoreo de micotoxinas que les va a permitir no tener que esperar, si bien lo vamos a seguir haciendo, porque es un lindo momento para volvernos a encontrar y comentar todo esto, no van a tener que esperar a cada enero para ver cómo se van modificando esas prevalencias. Van a tener disponible las prevalencias 24/7 a medida que las vamos cargando. Este software, ¿sí? No solamente va a ser una plataforma de visualización de las micotoxinas, sino que también va a poder procesar ese desafío y traducírselos en un riesgo, un índice que desarrollamos nosotros que les va a marcar el riesgo que tienen de que esa micotoxina que encontraron les cause problemas. Actualmente esto empezó el desarrollo en el 2023, en el 2024 empezamos a hacer todas las pruebas. Este año, o sea, ya estamos en el periodo beta, es decir, cargando datos y viendo qué errores pueden surgir. Y durante todo este año, algunos de ustedes van a poder empezar a probar este software y ver qué errores surgen y empezar a corregirlo. Y el lanzamiento va a ser a finales de este año. ¿Por qué? Porque la idea cuando uno desarrolla algo es ir etapa por etapa para tratar de que lleguemos al mejor resultado y que no nos quede algo a mitad de camino. Entonces, si bien parece largo todo un proceso de desarrollo, la idea es que cuando ustedes lo tengan sea la mejor experiencia que puedan tener. Entonces, el objetivo es lanzarlo a fines de año para que ustedes puedan ver esos riesgos, cómo impactan. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es no solamente tomar en cuenta el dato puntual de micotoxina, sino cuántas muestras se analizaron, qué especie animal, qué categoría animal está sucediendo, qué promedio histórico, qué tipo de muestra, el resultado y los límites de referencia. Para poner un ejemplo, fíjense, esto es fumonicina, ¿sí? Y estos son los datos de fumonicina, o sea, el valor de fumonicina de una empresa en particular. Fíjense cómo mes a mes fue variando y en algunos meses, por ejemplo en febrero, se va del límite y está en un punto crítico, ¿sí? Y va subiendo a lo largo del año. Ahora, quizás esto, que es un promedio del mes, quizás fue solamente una muestra que dio muy elevado. Entonces, por una muestra muy elevada no quiere decir de que eso vaya a tener un riesgo significativo. Entonces, cuando eso lo traducimos al riesgo, fíjense cómo cambia. Y en realidad, esas muestras que antes estaban
en un nivel muy alto, en realidad es simplemente un nivel medio en donde las tenemos que monitorear. Y ya hacia finales del año se van una vez más a la escala de peligro. Entonces esto lo que les permite es traducir todos esos datos en algo que lo puedan interpretar de forma más fácil y puedan tomar decisiones más adecuadas. Bueno, esto es parte del software que estamos desarrollando y que van a tener a disposición a fin de año. Entonces, con todo esto que hacemos, ¿sí? Como les comentaba, el problema de las fumoricinas es que son extremadamente grandes. Si bien son moléculas muy polares, son moléculas muy grandes, que cuando nosotros agregamos, por ejemplo, un secuestrante, el secuestrante las va a poder secuestrar, ¿sí? Los secuestrantes secuestran micotoxinas polares o secuestran compuestos polares. Entonces, los secuestrantes van a poder secuestrar fumoricina. El problema está en que como es una molécula tan grande, ocupa mucho espacio en el secuestrante. Y ese espacio hace de que uno tenga que ir incorporando más cantidad de secuestrante, porque lo que nosotros necesitamos es superficie de contacto. Entonces el secuestrante rápidamente se satura. Entonces, para micotoxinas de este estilo, y ni hablar tricotecenos, que son tricotecenos o ceranona, que ya no tienen polaridad, tenemos que pasar a utilizar otro tipo de compuestos, que son los compuestos enzimáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos enzimas que actúen selectivamente sobre esas micotoxinas y sean capaces de destruirlas. ¿Un secuestrante las va a eliminar? Sí, pero vamos a tener que utilizar dosis muy elevadas. Entonces, con los inactivadores enzimáticos, nosotros podemos utilizar enzimas que van a actuar específicamente sobre esas micotoxinas. Aquí tenemos 4 enzimas, ¿sí? Para inactivar lo que es tricotecenos, ocratoxina, fumonicina y sraenona. Y fíjense cómo la micotoxina, que es esto que está acá, encaja específicamente en toda esta nube que es la enzima. Ese encaje es específico, no puede entrar otra cosa que no sea esa micotoxina. Entonces, si yo quiero destruir fumonicina, necesito una enzima específica para fumonicina. Entonces, justamente en esta situación en donde tenemos co-contaminaciones muy elevadas y hay muchas micotoxinas simultáneas, necesitamos herramientas que tengan todas las enzimas necesarias para poder destruirlo. ¿Sí? Como ustedes ya conocen, nuestro producto de ToxaPlus posee las enzimas que inactivan todas este tipo de micotoxinas de forma específica. Entonces, en estas condiciones es sumamente relevante utilizar este tipo de herramientas. Entonces, para cerrar, eso era lo que les queríamos comentar, ¿sí? Hoy por hoy las prevalencias se mantienen en niveles elevados, pero lo que sigue aumentando de forma casi incontrolada es las co-contaminaciones. Y dentro de las co-contaminaciones tiene que ver la prevalencia del fusarium, que hace que lo que aumenta es fumonicina y tricotecenos. Entonces, aquí tienen para descargar lo que es el book de micotoxinas, también va a estar disponible en la web, y ahí van a poder consultar no solamente todos estos datos, sino los datos particulares de cada país. Así que se los dejo para que lo descarguen 2 minutitos y seguimos con la siguiente parte. Bien, bueno, entonces, igual si no, lo van a tener en nuestra web. Entonces, como les comentaba, las micotoxinas están ahí y son una realidad. No vamos a poder escapar de las micotoxinas porque todos los cereales tienen micotoxinas. Ahora, lo que sucede es que muchas veces nosotros creemos que estamos dando el mejor cereal, el mejor alimento, y formulamos un alimento con todas las necesidades posibles, pero nos olvidamos de justamente esto, de todos estos procesos tóxicos y metabolitos que están ahí que van a afectar el desempeño del animal. Y con lo que es micotoxinas, nosotros ponemos
todos los productos para inactivar micotoxinas, pero en momentos críticos en donde las concentraciones son muy elevadas, obviamente puede llegar a haber algún pasaje de toxinas que estos productos no puedan cubrir. Entonces, es importante entender qué es lo que va a pasar cuando las micotoxinas, o porque no ponemos productos, o porque el producto no lo puede cubrir, porque no es específico, o porque el desafío fue muy elevado, ¿qué es lo que va a pasar en el animal? Bueno, como ustedes saben de mis presentaciones, yo muchas veces les cuento la importancia del hígado y del intestino. Pero yo creo que la forma más fácil de resumir por qué el hígado y el intestino son importantes es viendo lo que le sale al organismo mantener activo el hígado y el intestino. O sea, el hígado consume el 20% de la energía de mantenimiento y el intestino el 35%. Entre los dos órganos se llevan la mitad de la energía que necesita el animal para vivir. Díganme si eso no es la mejor forma de demostrar de que estos órganos son sumamente importantes, ¿sí? La mitad de la energía vital la consumen estos dos órganos. Entonces, entender que cualquier alteración que pueda impactar acá va a tener una consecuencia muy grande, es bastante sencillo. Obviamente, cuando empezamos a profundizar en los procesos digestivos, vemos que son sumamente complejos, en donde intervienen un montón de enzimas, un montón de órganos, y muchas veces, puntualmente en las aves, esos procesos todavía no están optimizados. En las aves, en los primeros 14 días, los procesos digestivos son bastante ineficientes, en especial en lo que tienen que ver con proteínas y lípidos, ¿sí? El ave nace muy bien desarrollada para procesar azúcares, pero no tanto para procesar proteínas y lípidos. Y sin embargo, los primeros 14 días son los momentos de mayor crecimiento exponencial, al menos en las aves de engorde. Entonces, fíjense en lo importante del proceso digestivo. Y si el proceso digestivo es sumamente complejo, ni hablar del proceso de absorción. Si el proceso de absorción también es sumamente complejo e intervienen varias vías según el metabolito que se vaya a absorber, según la molécula que se vaya a absorber, y eso impacta en la forma y la eficiencia de la utilización de la energía o los nutrientes. Y cuando todo eso se absorbe, todo eso tiene que procesarse. Y ahí vamos al hígado. ¿Sí? Antes estábamos en el intestino y ahí vamos al hígado. Y el hígado, de vuelta, como seguramente lo escucharon de mis charlas, es un órgano que hace todo. ¿Sí? Hace la cantidad de vías metabólicas que hace el hígado son incontables. ¿Sí? Se cree que hay más de 500 vías metabólicas. Y además, hay muchas vías que solamente las puede hacer el hígado. Si el hígado no las hace, no hay ningún otro órgano que las haga. Entonces, cualquier alteración hepática va a llevar a una falla en todas estas vías que son vitales para la supervivencia y obviamente el desempeño productivo. Y otra de las cosas sumamente importantes es la función del hígado como órgano inmune. El hígado tiene una estructura física que en las aves no está tan marcada como en los mamíferos, pero sin embargo no deja de tener importancia, que es el lobulillo hepático. El lobulillo hepático, la función que tiene es disminuir la velocidad de flujo de la sangre cuando la sangre ingresa al hígado. ¿Para qué? Para que esa sangre esté más expuesta en el hígado y todo lo que ingresa pueda ser censado y filtrado por las células inmunes que tiene el hígado, por los macrófagos. De hecho, es tan eficiente este proceso que suele filtrar el 90% de las toxinas que ingresan. Por ejemplo, las micotoxinas. Y sin embargo, lo que además hace el hígado es que ese 10% que se le escapa, que no lo puede filtrar, lo sensa y le avisa al resto del organismo qué es lo que se le escapó. Entonces el hígado actúa como un filtro, pero también como un sistema de alarma, avisándole al organismo, mira, esto se me escapó, ten cuidado porque va a estar circulando. Entonces es sumamente importante en la respuesta inmune primaria, ¿sí? En la respuesta en la producción de proteínas de fase aguda, sistema de complemento, fibrinógeno. Entonces, cualquier daño, cualquier injuria que afecte al hígado va a terminar desencadenando en alteraciones y, obviamente, malos desempeños. Entonces, obviamente,
vamos ahí a las micotoxinas. Y las micotoxinas tienen un montón de efectos clínicos que todos nosotros los conocemos bien, ¿sí? Todos nosotros hemos visto casos de micotoxicosis en campo y vemos cómo se afectan a nivel de la cavidad oral, el hígado, la molleja, los intestinos, problemas de crecimiento, ¿sí? Todos nosotros estamos familiarizados con estos problemas de micotoxicosis. Pero no necesariamente cuando pensamos en micotoxinas tenemos que pensar en micotoxicosis, ¿sí? Tenemos que pensar en ese caso clínico. Muchas veces las micotoxinas en concentraciones menores generan alteraciones mucho más graves, ¿sí? A veces nosotros nos quedamos con las alteraciones macroscópicas, pero en concentraciones menores las micotoxinas van a alterar el metabolismo, van a generar una inmunosupresión y van a generar una inflamación. Y eso muchas veces tiene un impacto económico más serio que las alteraciones macroscópicas. Por ejemplo, ¿sí? Fíjense, y esto es un muy buen ejemplo de ese efecto sinérgico y combinado que les comentaba antes. Las aflatoxinas tienen la capacidad de, por una respuesta que generan en nivel hepático, aumentar la cantidad de ácidos biliares que se generan, pero además bloquean la descarga de esos ácidos al intestino. Entonces lo que genera es una colestasis, ¿sí? El hígado se recarga de ácidos biliares y se empieza a trabar. Además, si nosotros a eso le agregamos tricotecenos, los tricotecenos inhiben la recirculación enterohepática de ácidos biliares. Entonces, por un lado tenemos la aflatoxina, que me aumenta los ácidos biliares y me frena la descarga, y por otro lado tenemos DON, que me inhibe que los ácidos biliares que están en el intestino vuelvan al hígado. Entonces, fíjense cómo se van combinando las micotoxinas en distintos mecanismos de acción, pero sobre un mismo órgano blanco. Otro caso, por ejemplo, las fumonicinas, ¿sí? Cuando un animal tiene un hígado graso, un animal obeso, las fumonicinas pueden interactuar con ese hígado generando un proceso inflamatorio que lleva a un proceso de hepatitis o un hígado hemorrágico. Y esto, si bien este paper está hecho en ratones, es algo muy normal que pasa en las aves de postura. ¿Sí? Las aves de postura, por cuestiones fisiológicas del hígado, suelen sufrir hígado graso, es normal, es algo fisiológico. El problema es que cuando nosotros le agregamos fumonicina y le agregamos algún disparador de estrés, eso nos lleva al hígado hemorrágico, que es un síndrome que todos ustedes conocen muy bien. Entonces, las micotoxinas, muchas veces nosotros las pensamos como una micotoxicosis, pero eso es solamente el final de la película, ¿sí? El problema clínico es el final. Tenemos que entender que antes de todo eso hay todo un proceso que va a impactar productivamente y que va a impactar a nivel metabólico. Entonces ahora, para conocer un poquito más de toda esa parte de metabolismo, los dejo en manos del doctor Mariano Miyakawa, que les va a poder explicar mucho mejor todo eso. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Vamos a introducirnos en el mundo de los ácidos biliares. Cuando uno normalmente piensa en ácidos biliares, y esto en todas las especies, incluidos los humanos. Digo, capaz que les interesa más del lado humano que del lado de las aves. Pero es un mundo muy complejo que se empezó a profundizar en los últimos años, porque normalmente uno cuando piensa en ácidos biliares piensa en digestión de grasas. Y es así, los ácidos biliares son parte de la bilis que ayuda en el proceso de digerir las grasas. Y como decía Bruno, es un proceso muy importante en las aves en las primeras semanas por la ineficiencia que tienen en este proceso. Ahora es mejor. Bueno, la bilis básicamente es producida en el hígado y se almacena en la vesícula y luego se libera al intestino. Entonces, hablando del tema de micotoxinas, claramente cualquier proceso que interfiera tanto en el hígado como en el intestino va a afectar la secreción de los ácidos biliares. Vamos a mezclar un poco de información entre humanos, aves y ratones, porque normalmente estos estudian modelos y los modelos son los que después nos permiten sacar este tipo de información, pero en la fisiología general el proceso es el mismo. Básicamente la característica de los ácidos biliares es que promueven la absorción de lípidos, pero no solo de lípidos, sino de cualquier molécula que tenga ese
comportamiento que tienen los lípidos y que necesita ser emulsionada para ser absorbida, como puede ser una vitamina. El tema con la emulsificación de las grasas es que, bueno, en humanos se producen los famosos kilomicrones, que en aves tiene otro nombre, pero es muy similar en estructura, que son los protoquilones. Los ácidos biliares, que es más importante tal vez que el proceso en sí de absorción de grasas, es que funcionan como hormonas. Y cualquier cambio en el pool de ácidos biliares va a tener un impacto en la fisiología del animal más allá de la digestión. Entonces, al funcionar como hormonas, están involucrados en muchos procesos de regulación de procesos metabólicos. Y lo hacen a través de activación de señales, tanto en el intestino como en el hígado y en otros órganos, incluido el cerebro. Lo importante de los ácidos biliares, para empezar a ver un poco más profundidad la charla, es la circulación enterohepática. Es decir, la circulación que tiene del hígado al intestino, pero después la reabsorción desde el intestino al hígado. Y en este proceso están regulando la homeostasis de triglicéridos, proteínas, glucosa y finalmente la energía de todo el animal. Por eso tomó bastante importancia en la avicultura por el proceso de regulación de energía y este proceso está relacionado básicamente con la productividad. Entonces, al prohibirse los promotores de crecimiento antibióticos, se empezó a mirar mucho este tema por la posibilidad de manipular todas estas vías para poder mejorar la productividad de los animales en forma alternativa a lo que se hacía con los antibióticos promotores. Finalmente, algo importante es que el tamaño de la reserva de ácidos biliares está muy regulada, tanto en el intestino como en el hígado. Si no, como dijo Bruno, se producen toxicidades tanto a nivel intestino como a nivel hígado. Cualquier desregulación que pase en este ciclo termina teniendo un impacto muy fuerte en el metabolismo del animal y de los humanos, ¿no? Cuando uno se siente mal, cuando comió algo pesado, muchas veces es porque ese pool de ácidos biliares está desregulado. Y lo que hacemos es tratar de corregirlo. No es que el hígado se inflamó, sino muchas veces pasa que ese pool se descontroló y sufrimos las consecuencias. Básicamente, eso es una molécula típica de uno de los ácidos biliares y si lo tenemos que definir, desempeña un papel central en el metabolismo hepático que incluye los procesos inflamatorios, la fibrosis e incluso el cáncer. Este más o menos es un esquema de cómo es la recirculación. eh, Ahí está. Cómo es la recirculación de los ácidos hepáticos en casi todas las especies. Es producido a partir de colesterol en el hepatocito como un ácido biliar primario no conjugado. Al no estar conjugado, es muy liposoluble. Se conjuga en el mismo hígado con un aminoácido que normalmente es taurina o glicina, cambia según la especie. Humanos y pollos comparten más o menos los mismos ácidos biliares, pero en cerdos cambian esos ácidos biliares primarios y en otras especies también cambia. Finalmente se acumulan en la vesícula y son liberados en el intestino proximal, generalmente en el duodeno, como ácidos biliares conjugados, que lo que les permite, la característica química, es poder unirse a las grasas y solubilizarlas. Finalmente, las bacterias que tenemos en el intestino delgado, que generalmente son pocas, no son muchas, y son muy específicas, en un ave, generalmente en el ciego, tiene 400 especies distintas de bacterias, en lo que es intestino son alrededor de 30. En promedio, ¿no? Pueden ser muchas menos. Esas bacterias lo que terminan haciendo a veces es teniendo enzimas que degradan esos ácidos biliares, produciendo ácidos biliares primarios y secundarios, que tienen a su vez funciones metabólicas reguladoras. Y es importante, y ahí es donde entramos con la microbiota, que ahora voy a hablar un poquito más, porque la microbiota determina cómo se van a producir esos ácidos biliares secundarios, que tienen un impacto muy fuerte en lo que es salud del animal. Finalmente, casi el 90% de esos ácidos biliares que se secretaron se vuelven a absorber, vuelven al hígado, y el hígado censa quiénes entraron, cómo entraron, qué cantidad entró, y regula la producción de esos ácidos biliares nuevos o la secreción de esos ácidos biliares que están recirculando. Parte de ese 90% que entró sigue en circulación. O sea, sigue en circulación dentro del cuerpo y afecta a otros órganos. Y aproximadamente entre un 10, 15 o 20% es excretado en la materia fecal. Y depende de la especie, esos ácidos biliares que se excretan y que se mantienen en la materia fecal tienen toxicidad. Y esa toxicidad puede ser muy mala o no tan mala, dependiendo de cómo hayan sido procesados en el intestino. Por eso finalmente la microbiota tiene un rol
y tiene un rol importante en la salud a largo plazo de las especies también. Bueno, lo importante de este slide, de esta presentación, en esta particularidad, digo, es que los ácidos biliares tienen recirculación y que esa recirculación se escapa una parte de esos ácidos biliares, pero que dependiendo quién se produce y cómo se produce, impacta en diferentes formas metabólicamente en el animal o en el hospedador. Otra función importante que tienen los ácidos biliares, no es una función, pero es algo derivado, es que son muy antibacterianos. Entonces, por ejemplo, si cuando piensan en un probiótico, la definición de probiótico es una de las definiciones o características que tiene que soportar la presencia de ácidos biliares para crecer. ¿Por qué? Porque si ustedes le dan un probiótico que no resiste los ácidos biliares, no sobrevive en el intestino. Y es una de las funciones que tienen los ácidos biliares de proteger al intestino. Entonces, es muy antibacteriano, muy pocas especies de bacterias pueden crecer en presencia de ácidos biliares. Una de ellas son los lactobacillus. Muchas bacterias ácidos lácticas lo hacen. Y los ácidos biliares en la parte proximal del intestino, o sea, en el duodeno, en el yeyuno superior, terminan siendo afectados por esos ácidos biliares y va modulando quién puede crecer y quién no puede crecer. Pero además, el ácido biliar, llegando a la parte final del intestino, activa ciertos receptores en los enterocitos que promueven la síntesis y excreción de péptidos antimicrobianos, con lo cual a su vez tenemos otra herramienta antibacteriana. Por lo tanto, ácidos biliares son importantes en mantener la dinámica de la microbiota en el intestino delgado. Pero a su vez es más complejo esto, porque esas mismas bacterias secretan enzimas que degradan esos ácidos biliares. Entonces nosotros, cuando por ejemplo tenemos una disbiosis, lo que tenemos generando es que esas bacterias que tienen la capacidad de degradar esos ácidos biliares no lo hagan y nos produce un problema metabólico. O, en este caso, le dan un antibiótico, también pasa lo mismo, barren las bacterias que degradan esos ácidos biliares, tenemos un problema metabólico. Y después los componentes dietarios, como la fibra. Alta concentración de fibra capta colesteroles o capta lípidos, y lo que termina pasando es, de vuelta, más ácidos biliares, desregulación de la microbiota. Después hay otras formas, ¿no?, que incluyen el ejercicio. Cuando uno hace ejercicio o el animal está estresado y hace movimientos, el movimiento peristáltico del intestino cambia. Y eso cambia la concentración de ácidos biliares en el intestino, que impacta en la regulación de la microbiota. Con lo cual, la microbiota tiene dos funciones acá. Una es regulada por los ácidos biliares, pero a su vez ella misma regula los ácidos biliares. Entonces, estamos entrando en una complejidad de procesos metabólicos que tienen un ciclo continuo. Cuando uno rompe ese ciclo, empieza a tener problemas. ¿Cómo lo rompe? Fácilmente, normalmente con antibióticos. La microbiota intestinal, entonces, es muy importante en el desarrollo del animal. Los primeros 21 días de desarrollo de un ave, de un pollo de carne, está el intestino inmaduro. Recién a partir de la tercera semana es donde adquiere una madurez y ahí observamos cómo la microbiota del intestino se empieza a estabilizar. Durante esos 21 días la microbiota va evolucionando. Si nosotros cambiamos el impacto que podemos tener del metabolismo animal en la producción de ácidos biliares, vamos a cambiar la microbiota. Y eso de vuelta nos va a cambiar la maduración del intestino. Con lo cual, es clave, no relacionado con el intestino, que el hígado esté funcionando correctamente. Entonces, algo no pensado o derivado es que las micotoxinas afectando ese hígado en las primeras semanas nos va a afectar la microbiota, que nos va a afectar la maduración del intestino, que nos va a afectar después la respuesta inmune del animal. Entonces, tenemos todos los sistemas muy concatenados. Y cuando pensamos en salud intestinal, nos olvidamos del hígado. Bueno, básicamente entonces tenemos que esa microbiota es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que el animal se desarrolle correctamente y que tenga una respuesta inmune adecuada y que desarrolle una respuesta inmune que sea capaz de controlar enfermedades. Y además, las bacterias de la microbiota en general compiten con patógenos que conviven en el hábito. Cuando uno vuelve a desregular esa microbiota por esos ácidos biliares, lo que está haciendo es abrirle el paso a patógenos que pueden entrar fácilmente. No se asusten, ahora vamos a empezar a ver genes y nombres raros, pero es conceptual. La idea es que nos llevemos ideas conceptuales para después seguir pensándolas o eventualmente profundizarlas.
Básicamente, en condiciones normales, los ácidos biliares se vio que se unen a un receptor específico en el núcleo de muchas células, particularmente en el epitelio intestinal. Ese receptor se llama FXR, que es Farnesoid X Receptor en inglés, que es el receptor de Farnesoid. Ese receptor se vio que está involucrado, miren, un montón de cosas, incluyendo el metabolismo de los lípidos, de los ácidos biliares, perdón, el metabolismo de los lípidos y el metabolismo de la glucosa. Eh, Tiene una relevancia importantísima en todo lo que son los procesos energéticos y el balance energético del animal y los humanos. En condiciones normales, entonces, esos ácidos biliares se unen a ese receptor y median su propia síntesis y la regulación del metabolismo. Cuando nosotros lo desregulamos, ahí empezamos a tener problemas. ¿Cómo es el eje? Esto es un hígado humano, intestino humano, ¿no? En esa comunicación que se llama eje intestino-hígado, es donde se empiezan a producir todos estos procesos regulatorios que incluyen los ácidos biliares, pero incluyen fuertemente este receptor FXR. Si ven, lo que termina pasando es que en el intestino los ácidos biliares que están presentes en el lumen del intestino, es decir, afuera del intestino, afuera no, en la luz intestinal, terminan siendo afectados por la microbiota. Esos ácidos biliares después se unen a receptores que pueden estar en la superficie del epitelio o en el núcleo, que es el FXR. Cuando esos ácidos biliares se unen al FXR, desencadena una señal y secreta una hormona que se llama FGFX, FGF15 o 19. Nada, básicamente es un transmisor de información que va al sistema porta, circulación sanguínea, y eventualmente llega al hígado. Cuando llega al hígado se une a otro receptor que le dice al hígado si tiene que sintetizar o no nuevos ácidos biliares. Entonces es un sistema de regulación de producción de ácidos biliares, pero que no es mediado directamente, sino es a través de transmisores de información. Después hay una complejidad mayor porque a su vez hay reguladores internos del intestino que le dicen hasta dónde o hasta dónde no tiene que producir esos ácidos biliares. Es una vía relativamente compleja, pero conceptualmente fácil. Lo que tenemos que pensar de esto es, esos ácidos biliares que están en el intestino no necesitan llegar al hígado para pasar la información de lo que está pasando en el intestino. Bueno, este es todo el proceso de síntesis. Lo que le quiero mostrar con este slide es la complejidad de lo que estamos hablando. Cuando uno habla de ácidos biliares, no es una molécula sola, sino son cientos de moléculas que se terminan produciendo luego del metabolismo de la microbiota. Finalmente, todos esos diferentes moléculas que se producen tienen una regulación muy particular en el metabolismo del animal y terminan dando lo que finalmente vemos, que es una mejora en la productividad o una caída en la productividad o una sensibilidad mayor a enfermedades. También los ácidos biliares secundarios, que son los que se producen al final por la microbiota, se han demostrado que tienen efectos muy importantes en la regulación del sistema inmune y la protección. Particularmente en enfermedades humanas hay dos que llegan, que es el UDCA y el TUDCA, que afectan la permeabilidad del intestino a moléculas o a bacterias. Y esto finalmente es lo que produce aumento de infecciones no deseadas de bacterias que están en la luz intestinal. Pero a su vez desencadena toda la reacción inflamatoria que protege contra esas enfermedades. Entonces, los ácidos biliares van de vuelta más allá de solamente la digestión de la grasa, sino que incluso funcionan como mediadores de inmunidad y de regulación de respuesta inmune. Y a una particularidad del hígado, a diferencia de otros órganos, es que se regenera rápidamente. ¿Y cómo se regenera rápidamente? Es en medio de una incógnita, pero se está empezando a develar cómo es la autorregulación, porque no crece. O sea, si usted tiene un daño en el hígado se repara, pero no crece un hígado más grande que el cuerpo. En un momento se acorta se autorregula el crecimiento. Y se autorregula a través de un gen y a través de la presencia de ácidos biliares. Cuando el pool de ácidos biliares alcanza una cantidad suficiente, el hígado para de crecer o para de autorregenerarse. Y está regulado, de vuelta, por todo esto, lo que veníamos hablando, el FXR, esta molécula que le dice al hígado que está el ácido biliar en el intestino, va por vía porta y se une a un gen, que es este que está acá, FOXM1B, que es el que induce la regeneración de los hepatocitos. Entonces, de vuelta,
los ácidos biliares están involucrados en la regeneración de los hepatocitos a través de este receptor FXR. Ahora espero que se lo acuerden después. El receptor FXR lo van a tener que escuchar muchas veces seguramente de acá en adelante. Bueno, esto de vuelta, intestino humano y cerebro humano. Hay otra vía a su vez activada que es los ácidos biliares. Cuando se une ese receptor FXR en los enterocitos, le dan una señal al cerebro para regular no solo el proceso digestivo, le puede decir que o acelere el ritmo de digestión o lo baje, pero a su vez él le dice si hay saciedad o no en la alimentación, o sea, si tiene que parar de comer o no. Entonces, es una regulación muchísimo más compleja aún en todo lo que es comportamental de los humanos y de los animales, regulado por los ácidos biliares. De vuelta, cuando comen algo pesado y se sienten mal y están mal comportamentalmente, porque se sienten pesados, es porque el intestino le está diciendo al cerebro que están mal, que el pool de ácidos biliares está mal. Entonces, ese FXR regula múltiples e importantes funciones. Se demostró que el FXR desempeña un papel esencial en el control de la protección contra las lesiones hepáticas y la homeostasis de los ácidos biliares. Además de que mantiene, a través de, obviamente, ácidos biliares, el metabolismo normal de lípidos y glucosa, a través de una serie de genes que no nos interesa igual en este momento, pero es una regulación bastante compleja mediada por este receptor FXR. Es omnipresente en todos los tejidos, pero el donde más se expresa es en el hígado y en el intestino. Y protege contra el daño hepatotóxico, la hepatitis y la cirrosis. Y ahí es donde nos interesa de vuelta de ese receptor, porque claramente está involucrado en todo lo que es protección del hígado. Entonces, la manipulación del FXR se está considerando como una vía muy prometedora en el proceso de tratamiento de enfermedades hepáticas, incluido el cáncer. Entonces, ese FXR que parecía, digo, venía aburrida la charla porque es mucha información de genes y cosas, es clave porque la manipulación de ese gen nos permite hepatoproteger. Bueno, y este es un mini resumen. Van a ver muchas diapositivas que se repiten, pero básicamente es tratar de volver a simplificar la información, porque son procesos muy complejos y a través de la repetición capaz que podemos acotar un poco esa complejidad. Entonces, recuerden, hay un eje hígado-intestino, ese eje está dominado principalmente por el proceso de producción y secreción de ácidos biliares, se autorregula, la producción de ácidos biliares se regula por los propios ácidos biliares y se transmite información a través de una hormona que se llama FGF15 y la microbiota está muy involucrada en ese proceso de regulación de toda esa información que va circulando. Entonces, la microbiota es importante, no sé si la podemos manipular nosotros en cualquier momento para decir cómo la podemos manejar, pero sí tiene un funcionamiento clave. Por eso tal vez sí es importante en la microbiota entender inicialmente que estamos teniendo de microbiota y después tratar de ir manejándola para que no se nos vaya a cualquier lugar. Y eso es a través de todos los procesos, ¿no? Dieta, procesos de aditivos que uno le va agregando y tratamientos eventualmente terapéuticos. Y acá es donde entra la solución, digo, porque ahora venimos viendo solamente problemas y las soluciones a veces las venimos usando y la información nueva nos permite a veces entender mejor por qué la estamos usando y cómo podemos mejorarlo. La silimarina. El cardo marino es una planta que se ha utilizado por 2000 años para mejorar las funciones hepáticas, con lo cual no necesita casi demostración de que es algo súper útil. La silimarina tiene básicamente una composición química que está basada en flavonoides, eh, y los flavonoides son de diferentes características moleculares. Se ha demostrado que la silimarina está asociada, la mayor parte de su actividad está asociada a uno de esos flavonoides que se llama silibina. Después los otros tienen funciones, pero lo que termina pasando es que esas funciones a veces no son tan claras como la potencia que puede tener la silibina. Bueno, la silibina básicamente es el 50 y 70% de la composición de esos flavonoides que tienen el cardo mariano. Y se ha demostrado, hay muchísima información publicada sobre los efectos de la silimarina. La silimarina tiene capacidades antioxidantes, antivirales, hipocolesterolemia, antidiabética, sanadora de heridas, etc. Con lo cual,
en muchísimos efectos positivos que tiene la silimarina en diferentes sistemas de los organismos, pero cuando nos interesa hablar del hígado, hay también mucha información sobre las capacidades que tiene la silimarina de regenerar el hígado o de protegerlo, como por ejemplo, en la regeneración, soporta la regeneración del hígado, ayuda a regenerarlo, tiene actividad antifibrótica, que es importantísimo en los problemas hepáticos, es antiinflamatorio, tiene esa capacidad antioxidante de la que siempre se habla de la silimarina y el hígado, y tiene una capacidad de aumentar la inmunomodulación del hígado en responder a problemas de infecciones. Básicamente, la diferencia en el caso de betanco, la molécula de betanco tiene una característica muy particular que es beneficiosa y es una de las grandes diferencias que tiene, es que la silimarina en sí es poco absorbible. La biodisponibilidad de la silimarina en sí y de la silimarina en particular es baja. Esto implica que entre el 20 y el 50% de lo que uno pone puede llegar a ser al hígado, a ser absorbido. Y la molécula de betanco, esta es la característica normal, ¿no? Una parte de todo lo que tenemos acá se absorbe. En cambio, la molécula de betanco está conjugada con un grupo fosfato para poder aumentar su absorción. Y eso le da un beneficio particular, preservando las características de efectos biológicos que produce la silimarina, pero con una mayor capacidad de absorción. ¿Es importante esa absorción? Sí, es importante porque nosotros apuntamos a que vaya al hígado. Y para que vaya al hígado tiene que ser absorbido. Pero lo que se ha visto de características de la silimarina en sí, que tiene dos efectos importantes. El conocido efecto sobre el hígado, que es a través de la absorción, y un efecto indirecto a través del intestino. ¿Y por dónde lo harían a través del intestino al hígado? Por el FXR. Digo, estoy hablando hace una hora del FXR para... Bueno, ¿por qué? Porque hay un eje, de vuelta, el eje este intestino-hígado es súper importante. Y hay una comunicación permanente entre el hígado y el intestino a través del FXR. No, y otros receptores. No, yo digo, el FXR es el más conocido. Bueno, cuando nos centramos en las enfermedades del hígado, tenemos enfermedades crónicas y enfermedades agudas. Las enfermedades crónicas son por exposición constante, lo que llevan básicamente es una acumulación de ácidos biliares citotóxicos. Estos ácidos biliares se acumulan y termina siendo una producción tóxica que lleva a la degeneración del hígado. Se hace a través de la activación de células de TELAC, que básicamente son células que llevan a que haya una fibrosis del hígado. Si uno inhibe esas células, la fibrosis disminuye. Por otro lado, tenemos lo que es la parte aguda, que es, por ejemplo, una exposición fuerte a una toxina. Y esto lleva a un estrés oxidativo afectando la mitocondria. En ambos casos se afecta la mitocondria, pero en este es muy claro el efecto sobre la mitocondria, que lleva a una disfuncionalidad de la célula, que lleva a una hepatotoxicidad y eventualmente una falla del hígado. Se ha probado que la silimarina en forma clínica afecta y mejora los dos, el crónico y el agudo. ¿Y cómo lo hace? Rápidamente, disminuyendo, como vimos, la acumulación de ácidos biliares a través del FXR. Y la inhibición de las células estelac, con lo cual se inhibe la fibrosis. Pero también tiene ese efecto antioxidante tan famoso, es el que le permite disminuir el estrés oxidativo sobre la mitocondria y preservar la función de los hepatocitos y salvar al hígado del daño que puede producir esa toxina. Esos son los grandes efectos que tendría la silimarina sobre el hígado. Pero acá empezamos con el soporte científico que tiene toda esta información. La silimarina se probó en el año 2016, que hace relativamente poco, que tiene la capacidad de unirse al FXR en el hígado. Al unirse al FXR en el hígado desencadena una serie de efectos fisiológicos que preservan la función hepática ante el daño. Entonces, la silimarina puede actuar con el FXR. De hecho, se lo llama un agonista, es decir, simula o se une como si se uniese un ácido biliar. Entonces, la silimarina se une al FXR y se encadena todas esas funciones que nosotros estuvimos viendo rápidamente en los anteriores slides. Y se ha probado que la silimarina aumenta, esto es, miren, esta es la capacidad que tiene ese receptor de expresar señal. Si yo lo toco con un ácido biliar, se eleva su
expresión. Cuando le ponen silimarina, que está acá, esto es silivina y esto es silimarina. Cuando aumentan la concentración de silivina o silimarina, ese receptor aumenta su transmisión de información. Es decir, que la silimarina en esto es claro que está desencadenando toda la cascada de señales que desencadena el FXR. Y eso impacta, esto miren, es la producción de ácidos biliares, es regular la producción de ácidos biliares. Lo que estamos haciendo con la silimarina es disminuyendo o aumentando el pool de ácidos biliares tanto en el hígado como en el intestino. Pero no solo eso, si ven estos colorcitos de acá, es la composición de esos ácidos biliares. Yo les mostré que era muy compleja la composición, lo que termina haciendo es afectando la composición de esos ácidos biliares. Y el resultado indirecto de eso es cambio en la composición de la microbiota, cambio en la regulación metabólica del intestino y del hígado. Entonces, la silimarina claramente está regulando ese pool de ácidos biliares e impactando en el metabolismo del hígado y el intestino. Indirectamente, lo que está también haciendo es cambiando todos los genes de regulación de la inflamación del hígado. ¿Por dónde? De lo mismo lado, desde la regulación del FXR. Y además, los genes relacionados con el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Entonces, el efecto al final es más sencillo. Esa unión al FXR de la silimarina impacta en la regulación de un montón de genes que están asociados a procesos metabólicos del hígado. Esto, que nos quede claro, es un paper que focaliza exclusivamente en la silimarina actuando a nivel hepático. No lo miren en otro lado, es todo a nivel hepático. Entonces, algo del modelo es que esa silimarina no fue inyectada, se fue dada en forma oral, con lo cual, ahí de vuelta volvemos, esa biodisponibilidad o esa absorción de la silimarina es importante para que el efecto que se vio en el hígado exista. Entonces, la silimarina administrada oralmente activa el FXR en el hígado y dispara la regulación de múltiples importantes funciones, incluyendo la hepatoprotección, el metabolismo de lípidos, proteínas e hidratos de carbono y procesos inflamatorios. Pero desde el 2016 a la fecha han aparecido un montón de trabajos asociando la silimarina y la FXR. Y se ha avanzado en el conocimiento. Por eso hoy en día tenemos una información muy rica e interesante para entender mejor cómo podemos utilizar este tipo de productos. Y uno de esos es cómo la silimarina actúa directamente en el intestino sin necesidad de dar todo el proceso de señalización en el hígado. Es decir, este trabajo es muy complejo y han hecho un trabajo muy bueno esta gente. Lo que hicieron fue básicamente sacar todo el FXR que está en el hígado y dejar solamente en el intestino. Cuando ponen la silimarina en forma oral, se une el FXR en el intestino y le manda la señal directamente al hígado, produciendo cambios muy similares, pero no tan potentes, como los que ocurrían en el hígado con la silimarina per se. Entonces, describen todo el proceso, que es interesante porque es molecularmente cómo se termina desencadenando todas esas señales. Pero está muy relacionado con lo que vimos anteriormente. Ese FXR en el enterocito se une la silimarina. La silimarina lo que termina desencadenando es esa liberación de esa hormona, ¿se acuerdan? FGF15, que va al hígado y le dice al hígado que hay problemas o que no hay problemas. Lo regula, básicamente. Entonces la silimarina actúa a nivel intestinal, mandando información al hígado. Entonces, desde un punto de vista molecular, el FXR, tanto intestinal como hepático, contribuyen a la regeneración del hígado, porque eso ya estaba probado desde antes, pero la silimarina lo que está haciendo es activándolos en los dos lados, promoviendo la regeneración del hígado, pero además todo el metabolismo de los ácidos biliares, las proteínas y los hidratos de carbono y los lípidos. Entonces, ambas acciones están potencialmente relacionadas, porque por un lado protegen el hígado cuando uno tiene un daño, lo termina protegiendo como baja el pool de ácidos biliares. La presencia de ácidos biliares es tóxica, entonces necesitamos reducirla. La silimarina reduce ese pool de ácidos biliares que no necesita. Y después promueve la proliferación de hepatocitos, es decir, deja de que se siga intoxicando el hígado y le dice que se regenere. Y ese es el proceso básicamente por el cual mejora la función hepática rápidamente la silimarina. Esto que parece súper complejo, es complejo. Pero bueno, básicamente lo vamos a tratar de resumir. Este es un hepatocito y hay dos procesos por los cuales la silimarina afecta fuertemente el metabolismo. Uno regulando el colesterol, el proceso de degradación de colesterol y transformación de colesterol, por ejemplo, en ácidos biliares, y el otro en los triglicéridos. Finalmente, esto hace que
se produzcan o no los ácidos biliares, se produzca o no mayor o menor procesamiento de colesterol y de lípidos. Pero el otro rol es en el intestino. En el intestino se está excretando y reabsorbiendo esos ácidos biliares. Lo que está haciendo la silimarina es aumentando la recirculación. Es decir, por un lado le frena el proceso de producción de ácidos biliares, pero por otro lado acelera la recirculación. ¿Para qué? Para poder regular rápidamente ese eh, pool de ácidos biliares que se necesita para estar sano. Entonces la silimarina reduce la síntesis endógena de ácidos biliares y acelera la circulación enteropática en lo que es intestino e hígado. Y después esto termina teniendo un impacto en la microbiota. Entonces la regulación del metabolismo lipídico por la silimarina en aves está totalmente unido a la modulación de la composición de la microbiota intestinal. Entonces, va más allá, de vuelta, el impacto que tiene la desregulación por una micotoxina o por una intoxicación con micotoxinas en el metabolismo, sino que también estamos afectando la microbiota y eventualmente favoreciendo, por ejemplo, la presencia de patógenos. Con la silimarina lo que estamos haciendo es restituir eso rápidamente o tratar de que no tengamos esos problemas y no afectar tan fuertemente al animal en todos esos compartimientos: intestino, hígado, microbiota. Bueno, esto sigue siendo el resumen básicamente de lo que vimos hasta ahora. Recuerden, nos vamos a acordar FXR, que es el receptor del que estamos dándole tanta importancia, esa hormona que es el FGF15, que es el gen que desencadena la regeneración del hígado o de los hepatocitos. Este es el que regula toda la síntesis de ácidos biliares y esto está relacionado con la mitocondria. La silimarina está afectando principalmente el FXR y desencadenando que todos los otros se vayan regulando. Eso ocurre en los hepatocitos y en los enterocitos, afectando todo un sistema de comunicación que es el eje intestino-hígado. Entonces, la silimarina tiene mayores potencialidades de las que se pensaba hasta ahora, porque se puede empezar a entender cómo mejorar ciertas condiciones, incluidas algunas que parecían desapercibidas. Y esto entramos acá tratando de sellar un poco la grieta entre nutricionistas y veterinarios, que cuando se desencadenan problemas de salud intestinal o se desencadenan infecciones, puede estar relacionado con la nutrición, pero la protección está relacionada con todo. O sea, tenemos que considerar en un tema de salud intestinal el hígado, la presencia de esas micotoxinas y eventualmente las herramientas que se pueden hacer para prevenir que se desencadenen todos estos problemas. Porque una vez que uno tocó y desbalanceó algunos de estos compartimentos, es muy difícil o es muy costoso volver a estabilizarlos. Así que la complejidad de los sistemas, a veces uno las trata de reducir a compartimentos, salud intestinal, salud hepática, pero está todo muy unido. Bueno, muchas gracias, espero que no haya sido muy complejo la explicación y gracias.